Llegamos al evento, nos dieron camisas, bloqueador solar y pulseras para los alimentos. Di mi ponencia y hablé de conciencia y de vida, desde el dolor tan profundo que sentí en su momento transformado en propósito. Fue un espacio muy emotivo y reflexivo. Junto a Liliana, especialista en Reiki, dirigimos la carpa de bienestar. Era un espacio donde las personas se sumergían en una experiencia de visualización, meditación y sanación. Y fue hermoso ver cómo las personas llegaban cargadas y salían más livianas. Había diferentes estados: arte, información, concientización. Y conocimos a Sari en el universo de las enfermedades huérfanas, un libro de la doctora Natalia, especialista en biogenética. Hubo presentación de baile, cantamos, participamos en rifas y hasta ganamos. Fue un día de aprendizaje, pero también de alegría, porque sí, las enfermedades se llaman raras, pero rara no es la enfermedad. Rara es la persona que te mira con indiferencia por tener una condición médica.